Bueno, señores, buenos días, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido, entonces quiero ya más explicativamente, no sé si tuvieron la oportunidad y si no la han tenido, los invito a que vean el primer video, donde se ve de manera general todo el tema de la construcción de las llantas. Aquí vamos a verlo también los componentes de las llantas como tal y vamos a ir avanzando en la medida en que secuencialmente digamos que nos va llevando nuestro canal para que tengamos el conocimiento previo y el conocimiento general de las llantas como tal. ¿Listo? Más adelante vamos a ver algo de nomenclatura, importantísimo. Las fallas más comunes de las llantas. Bueno, tenemos información todavía porque compartamos, pero bastante. Entonces, comencemos sin más preámbulo. Este es mi número de teléfono. Cualquier situación técnica de acompañamiento que requieran, con el mayor de los gustos estamos al teléfono. Ok, empecemos. Las llantas. Empecemos hablando de qué son las llantas. ¿Qué es una llanta? Pues la definición general dice que es un sólido de alta precisión geométrica construido de material elástico, que evidentemente es el caucho, y que es capaz de soportar gran deformación y contener una presión. Es un elemento de alto rendimiento en forma toroidal. ¿Listo? Vamos a explicar rápidamente algunos de los conceptos que allí vemos. Si es un sólido, pues tenemos que tener claro que la llanta no es, si bien está hecha de caucho, como nos menciona más adelante, que es de un material elástico, es una llanta sólida con un peso y que cuando nosotros compramos una llanta premium, llámese Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli, estamos comprando precisamente ese sólido de alta precisión, porque también lo veremos más adelante, lo que nosotros queremos al comprar una llanta de esta es realmente, perdónenme, encontrar el mayor número de renovaciones o el mayor número de reencauches sobre ella. ¿Listo? Entonces tengamos claro que es un sólido que está construido de un material elástico, es decir, de un caucho, que es un caucho natural, un caucho sintético, según la parte de la llanta que vamos a ver, ya más adelantico también lo charlamos, y es capaz de soportar gran deformación porque es la que soporta todo el peso del vehículo y contiene una presión adecuada que también lo veremos más adelante, de acuerdo a la velocidad promedio de la operación. De acuerdo a la carga que la operación utilice, hay una presión adecuada para todas, aunque en nomenclatura, en el costado de la llanta, vamos a ver que ellas traen unos números y una letra. Estos números ya ahorita lo veremos, no se preocupen, es la capacidad de carga máxima de la llanta y la capacidad o el símbolo de velocidad máximo de ella. ¿Listo? Y bueno, ¿qué es toroidal? Pues toroidal significa que es círculo, o sea, es una llanta usualmente y siempre la vamos a encontrar en forma redonda o en forma circular, porque pues no hemos visto hasta el momento, ni siquiera en la época aquella de la era de piedra, se ha construido una llanta cuadrada. Entonces, esa es más o menos la definición. ¿Cómo se usa la llanta? Perdón, estoy un poco enfermito de la garganta, pero bueno. ¿O para qué se usa? Se usa para transmitir las fuerzas del vehículo, es decir, las fuerzas de tracción, que es el arrastre, la fuerza en que el vehículo, cuando prendes el vehículo, por eso aquí también adelantamos un poco, nosotros conocemos que hay unas llantas direccionales y unas llantas tracción. Usualmente las llantas direccionales van en los ejes delanteros del vehículo, sobre todo en doble troques, y las llantas tracción van en los ejes 2 y 3 de estos doble troques. Direccionales también se utilizan en tráiler, pues porque su nombre lo indica, genera dirección, pero también más adelante veremos un poquito que también son utilizadas algunas llantas tracción en tráiler de acuerdo a la operación. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se usan las llantas? Pues transmiten fuerzas de tracción y de frenado y evidentemente dan dirección al vehículo, además de soportar la carga, lo que les decía en general.
Hay algunos requisitos básicos para las llantas y es que ellas poseen una capacidad de carga, eso también lo veíamos incluso desde el anterior concepto, y una capacidad de carga que vienen definida según la construcción de las llantas, porque cuando se construyen las llantas vienen con un tema que llamamos lonas, cuando habían llantas convencionales, que ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, de acuerdo al número de lonaje de las llantas, nos da la capacidad de carga máxima para las mismas. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver, pero lo importante en este momento es que entendamos que las llantas es un sólido, es de una alta precisión geométrica, es decir, no puede ir una llanta, de hecho eso es un causal de garantía inmediato. Si nosotros tenemos una llanta que se deforme rápidamente, eso es un causal de garantía y que ustedes como clientes o como flota lo pueden pelear inmediatamente con su constructor que le vendió. Está hecho de caucho principalmente, pero los principales componentes de construcción de llanta es el caucho y el alambre o el acero. ¿Listo? Y bueno, ¿para qué nos sirve? Para transmitir fuerzas, para dar dirección, para transmitir fuerzas tanto de arranque como de frenado y evidentemente para soportar carga, perdona. Todas ellas traen unas indicaciones o unos indicadores para cada una, pero de acuerdo a la operación va cambiando. Me explico. Y ya ahora lo vemos en nomenclatura. Ellas dicen, por ejemplo, una llanta Pirelli FR01, 147, 152, no, letra M. Lo vamos a ver, se los estoy explicando así, pero es para que vayamos entendiendo un poco, ¿vale? Pirelli, marca de la llanta, FR es el diseño y también vamos a mirar en esa parte de diseño para qué tipo de operación. F significa para una, dentro del vehículo, para un compuesto o para un diseño direccional. El R es un compuesto regional y el 01 ya empieza a hablar un poquito pues de la, como de la calidad de construcción de esta marca específica. Los números que le indicaba 147, 152 es capacidad de carga en llanta individual y en dual y la letra M es el símbolo de velocidad. ¿Listo? Esto es como para complementar un poco, pero no se preocupen que ahorita ya les voy a mostrar de una manera más dinámica todo el asunto. Algo importantísimo, las exigencias de una llanta para camión. Les decía ahorita lo que ellas traían. Una, la eficiencia económica. Y en la eficiencia económica es claro, es clarísimo que nosotros tenemos que tener una llanta premium, a no ser que lo que definamos en nuestra operación. Por eso el precio es clave, porque no es lo mismo comprar una llanta de 600.000 pesos a una llanta de 1.100.000, 1.300.000. Porque lo que todas, bueno, ya vamos que me adelanto un poco porque me emociono un poco en el tema, porque me gusta y lo conozco, pero todas traen banda de rodamiento, costado, pestañas y carcasa. Esas son las principales partes de una llanta. ¿Y dónde está la variación de una llanta china a una llanta premium? En esa precisamente. ¿Por qué? Porque si nosotros, todas las llantas se van a desgastar desde la banda de rodamiento, porque esa es la parte renovable de ella, pero si la carcasa es una carcasa resistente y es una carcasa robusta, nos va a dar mayor reencauchabilidad, que es el ítem que vemos ahí seguidamente. Obviamente la resistencia a la rodadura o al rodado depende muchísimo, primero de que elijamos un diseño adecuado para la operación que tenemos y la vida del neumático pues nos la va a dar la mayor número de reencauches. ¿Cuál es la vida? Primero en vida nueva y segundo cuántas veces renovamos. Al final del ejercicio entre la vida del neumático que lo podemos calcular en kilómetros y el precio nos va a dar un indicador importantísimo en las operaciones que se llama costo por kilómetro. Y el costo por kilómetro nos define cuál va a ser, o más o menos podemos definir cuál va a ser la inversión mensual de llantas. Ahora lo vemos también. En los aspectos medioambientales, pues la emisión del ruido depende mucho del diseño que tengamos en la llanta. Cuando hablo de diseño, recordemos que cuando hablo de diseño hablo de banda de rodamiento, porque hay algunos que generan más ruido que otros, entonces es importante definirlo. Cuando hablo de reencauchabilidad o vida del neumático, hablo de carcasa, perfecto. Las necesidades del material, pues todas las llantas vienen construidas con los mismos materiales que definimos. Lo que cambia es, uno, la parte de construcción,
de acuerdo a cómo la hagan. Y lo otro que nos cambia bastante es el tema no del uso del material, sino de la cantidad de material utilizado. ¿Listo? Ahorita más de rodamiento vemos un tema. El reciclado de los neumáticos usados es importantísimo, también lo tocaba en el video anterior, porque hoy por ley está bastante eficiente. Me parece muy bien porque fábrica toda aquel persona, ya eso les voy a gastar un espacio para que lo charlemos, ¿listo? Toda persona que importe más de 200 llantas está obligado a recoger el mismo número de llantas reutilizables. Ya se define, acá hay algunas empresas como eh, Ciudad Verde, si no estoy mal. Bueno, hay unas empresas, no es Ciudad Verde, discúlpenme, se me escapan, pero les prometo que se los voy a definir más adelante. ¿Qué sucede? He estado investigando y parece ser que por allá por Malasia hay una persona que encontró un componente especial para el reciclaje de ese material y volverse a utilizar en la fabricación de llantas. Hoy no se puede, hoy lo que hacemos es separar el caucho y el acero, pero no se puede utilizar ese caucho en llantas nuevamente porque ha perdido sus componentes, ya ahora lo vamos a ver, ¿vale? La seguridad en la conducción, bueno, esto es parte de lo que las llantas mirábamos en la anterior diapositiva generan, que es la transmisión de fuerza para tracción, frenado, fuerzas laterales, pues estamos hablando sobre todo donde tenemos mucha pronunciación de curvas, durabilidad va muy pegada a la eficiencia económica, la resistencia a las alteraciones, es decir, de acuerdo a esos diseños, porque no es lo mismo un carro que vaya a Bogotá, Cali, Buenaventura y que vaya a Bogotá, Villavicencio, Rubiales. Eso ya lo vamos a ver en partes de diseño y demás. Y la entereza frente a las irregularidades en la calzada, que es lo que veníamos diciendo. Absorción de las irregularidades de la calzada, como el ruido interior, confort de maniobrabilidad y la uniformidad. Estas partes de abajo hacen más hacia el confort del conductor que hacia la parte eficiente y económica de las llantas, sin dejar de ser más importante, obviamente, ¿no? Bueno, ahí está mi número nuevamente. Y esto es importante. ¿Cuáles son los componentes básicos secundarios de una llanta? Ahora vamos a ver que una llanta tiene componentes secundarios que son más o menos 27, pero acá estamos viendo los básicos o los más importantes dentro de los secundarios de ella. El caucho natural, el alambre, los pigmentos, el nylon, el caucho sintético y el negro de humo. Cada uno de ellos en su respectivo porcentaje de utilización. Y al final nos dice que cuando la llanta está construida tiene más o menos un peso. Ya cuando sale, como lo vemos aquí en el lado izquierdo, la llantica hecha de 53, 55 kilogramos. Importante, el caucho natural se utiliza muchísimo para la parte de banda de rodamiento porque es un poco más resistente, y el caucho sintético que vemos por allí es más utilizado en aquellas partes donde debemos tener la parte más flexible de la llanta, como los costados. Los costados de una llanta radial flexionan mucho más, pues por cómo van sobrepuestos los alambres o el nylon, y los costados de una llanta convencional es un poco más resistente. Ya lo vamos a ver. Entonces, caucho natural, los alambres son importantísimos, son utilizados en banda de rodamiento, en la banda de rodamiento, digamos, sobre el sector de la banda de rodamiento, porque va entre la carcasa y banda, que hay unos temas que se llaman cinturones de seguridad. El alambre se utiliza mucho para hacer las pestañas de las llantas, que también lo vamos a ver, y los costados de las mismas. Los pigmentos y el negro de humo, y de pronto por ahí nos faltó algo como el azufre, estos son componentes que lo que hace es que a mayor calor todos estos componentes se compacten más fácilmente. El nylon se utiliza también, como les decía, en las construcciones de las llantas para los costados, sobre todo. Hay llantas radiales que en los costados de la misma no necesariamente tiene que ser alambre, sino que también trae nylon, porque la construcción de una llanta radial no es porque sea de acero inoxidable toda la llanta todo como tal, sino es por cómo cómo vienen sobrepuestos los alambres sobre la misma. Ya lo charlamos ahorita.
¿Listo? Negro de humo, todo esto son componentes. Esta, de hecho, es una llanta, perdóneme, de hecho, esta es una llanta tracción para un compuesto mixto, por lo que podemos ver ahí, pero eso lo vamos viendo más adelante. Los componentes principales de las llantas, importantísimo. Estos son los visibles, los que podemos ver de la misma como tal. Y son 4 componentes principales que son, como le digo, los que vemos, los que principalmente fallan en las llantas y por donde podemos pelear garantías o no. Las pestañas, se utiliza alambre, indudablemente, y las pestañas es la base de la misma o llamado talón. Ahí podemos ver, ahí podemos identificar dónde nos está señalando el tema de la pestaña. Banda de rodamiento, esta es la parte renovable de la llanta y la banda de rodamiento cambia bastante de acuerdo al diseño y al compuesto de la misma. Este, por ejemplo, es un diseño direccional, por lo que podemos ver es para un compuesto regional, es decir, 100% carretera negra. Pero también en banda de rodamiento podemos ver tracción para regional, direccional para mixto, direccional para OTR, bueno, todas esas cosas las vamos a ver. La carcasa es todo el esqueleto de la llanta y la carcasa es la que nos define si una llanta es una llanta convencional o es una llanta radial. ¿Listo? Esta es la parte más importante de las llantas. Todas las llantas chinas, europeas, americanas, brasileras, de marca o si no traen estos componentes. ¿Dónde hay variación? En la parte de la carcasa. Porque en la parte de la carcasa acá podemos ver unos cinturones de acero que usualmente las llantas de esta generación premium traen 4 más 1 de seguridad que van desde cubriendo toda la parte del ancho de la banda de rodamiento. Hay unos amigos chinos que solamente lo colocan acá o solamente en los costados de las llantas. Eso le genera menor costo de fabricación porque va a tener menos materia prima, pero por eso es que vemos que las llantas se caen en los hombros, se van por los costados y tenemos una serie de secuencias que nos puede faltar. El costado de la llanta, yo les decía ahorita, es la parte más frágil, sí, y más flexible de la llanta, porque es la que nos permite flexionar en una llanta radial. Es por acá donde tenemos el 80% de las fallas, sobre todo pues porque tenemos terreno, andenes y pues lastimosamente gran parte de ello es por temas de conducción. ¿Listo? Estos son los componentes principales y sobre todo los que podemos tener mayor visibilidad en un. Acá vemos un corte lateral de la llanta y podemos ver banda de rodamiento, una llanta direccional por los surcos. Esto que vemos acá se llaman cinturones de acero. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4 cinturones de acero y uno de seguridad que es como una banda permeable, perdón, que está entre caucho y acero. Esta parte de acá ya lo vamos a ver, está el talón de la banda de la pestaña, que esta es la pestaña realmente. La pestaña realmente digamos que el número de componentes de alambres que va rodeando toda la parte circunferencial de la llanta. Como lo podemos ver, esto ya es talón, ya lo vamos a ver. La carcasa es todo el esqueleto y el costado va desde donde termina o donde empieza la base de la banda de rodamiento hasta una partecita acá que lo llamamos el volteo de la llanta, que es donde conecta pestaña con costado. Toda esta es la parte del costado. Entonces ahí podemos ver ya un corte frontal de la llanta como tal. Esta es una parte importante. Estos son los componentes secundarios para la construcción de una llanta radial. Como estos son los que visiblemente no podemos tener acceso a ellos. Entonces, como podemos ver y como les decía ahorita, son aproximadamente 27 componentes secundarios de una llanta como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Los más importantes tenemos el liner. El liner es la parte interna de la llanta, la capa de caucho interna que hay, y todas las llantas lo tienen, pero en las llantas que no llevan neumático, es decir, las llantas sellomáticas, es muy importante porque se está reemplazando el neumático como tal. Por eso en las llantas sellomáticas
Digamos que para qué se hace llantas radiales sellomáticas, porque nos permite primero pues quitarle peso a la llanta, porque los que conocemos aquellas llantas convencionales o aquellas llantas con neumático o con, perdónenme la expresión, pero en el mercado se escucha mucho con tripa, llevaba neumático protector y la llanta como tal. Eso generaba muchísimo peso, entonces se reemplaza con un liner más grueso, que es este que tenemos acá. Bueno, ahí tenemos por ejemplo el squash bajo pliego, que es el 2, perdóneme que se me ha perdido. Es el que sigue después de él, y ahí vamos a ver cada uno de ellos. Importantes, por ejemplo, el Apex es muy importante porque es el que recubre y es parte del, digamos que este es el que vemos acá, y más que recubrir es una parte fundamental de la pestaña. La protege de que tenga recalentamiento y de que tenga otro tipo de fallas. Otro tema muy importante acá, las bandas de rodamiento. Yo les decía ahorita desde donde iba al costado hasta el otro costado, como vemos acá el 18. La banda de rodamiento se divide en tres, se divide en qué, en la base de la banda de rodamiento, ¿cierto? Se divide en la banda de rodamiento que es la capa principal y donde empieza como tal. Entonces aquí pues está más o menos los componentes secundarios de las llantas. La idea, yo pienso que importante es conocer que las llantas vienen hechas de todo este tipo de componentes, pero pues ya pienso que con esta parte pues quedamos digamos que más que visionados que es una llanta como tal, ¿no? Para no ponernos a explicar uno por uno. Hay dos tipos de construcción, convencional, que se nos acerca por ahí, y la construcción radial. Y esto es importantísimo, perdón, porque en el mercado no vamos a tener, en cuanto a construcción, no vamos a encontrar más sino una radial y una convencional. No vamos a encontrar un tipo de marca diferente, de construcción diferente, perdón. ¿Qué sucede? La convencional está saliendo, creo que ya incluso de hecho no se ve mucho en el mercado, ya hace rato salió casi que de circulación y cada una de ellas tiene unas características. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las llantas convencionales, que es esta que tenemos acá, podemos ver cómo van sobrepuestos su nylon o sus alambres de acero y van sobrepuestos de manera diagonal, es decir, casi que formando un ángulo de 45 grados entre sí. Esto es toda la parte, esta es la banda de rodamiento y esta es toda la parte, toda la parte de la carcasa como tal. Yo ya les comparto un video de cada una de las construcciones que yo los tengo ahí. Posteriormente hablamos esto y les comparto un video. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué es importante? Porque es que no es que la llanta convencional o la llanta radial, es decir, la llanta convencional se nos viene a la cabeza que es nylon y la llanta radial que es acero. Y evidentemente sí gran parte de su construcción es en acero, pero sobre todo en automóvil nosotros podemos ver que hay llantas radiales que no vienen en acero sino en nylon. ¿Qué es la diferencia? Como vienen sobrepuestos ese nylon o esos alambres de acero y vienen sobrepuestos de manera radial, es decir, de pestaña a pestaña, formando un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué otra diferencia tenemos? Llantas convencionales tienen solamente un cinturón, que realmente no es el cinturón, sino es una base permeable que está construida entre caucho y algo de acero. Pero las llantas radiales traen cuatro cinturones usualmente de seguridad o cuatro cinturones que van sobrepuestos entre carcasa y banda de rodamiento, pero que algunos traen un quinto como soporte de seguridad. ¿Esto qué hace? Que no sé si han tenido la oportunidad, de todas maneras yo les voy a mostrar físicamente que una llanta radial es más plana en su banda de rodamiento que una llanta convencional que tiende a ser un poco ovalada. Les voy a mostrar físicamente, pero no sé si han tenido la oportunidad de ver una llanta 11-20, que lo que quiere decir, o una 1100 por 20. Perdóname por favor, es que estoy un poco malo en la garganta, pero ahí vamos recuperando. Y cuando hablamos de 1100 por 20 estamos hablando de 11 pulgadas de ancho de sección, el guión que significa construcción convencional y el 20 es el diámetro del rin. Ahora lo vemos, me adelanto un poco. Entonces eso lo que hace es que las llantas, estos cinturones,
sea totalmente plana y acá sea un poco más ovalada. Otra clave o otra diferencia entre estos dos tipos de construcciones, cómo flexionan. Yo les decía, como la llanta radial viene de esta manera, hay flexión un 7% más de una llanta convencional en los costados. Recordemos que el costado es la parte más frágil y más flexible de la llanta. ¿Qué nos quiere decir? No sé si ustedes ya la han pillado por ahí lo que les he dicho. Esta llanta es muy utilizada para operaciones 100% destapada porque es muy resistente. Es una llanta que es más resistente a los golpes en costado, es una llanta más resistente incluso a su banda de rodamiento que una llanta radial, aunque en llantas radiales ya hoy tenemos diseños o compuestos para línea OTR 100%, terreno mixto, es decir, 70-30, 70 destapado, 30 pavimento, o al revés, o 50-50, 50 pavimento, 50 destapado, o 70 pavimento, 30 destapado. Ya los compuestos que nos cambian acá es en la banda de rodamiento para que tenga mayor durabilidad, pero en los costados sí no cambia mucho. Los costados de las llantas sí ya vienen construidos de acuerdo a él. Claro, vienen un poco más resistentes, pero no hay mucha variación como en las bandas de rodamiento. Por eso es que en algunas operaciones de línea OTR 100% tenemos muchas fallas de llantas en costados porque ellas flexionan más y sabemos que hay piedras, sabemos que hay cortes, sabemos que hay incluso elementos pues que no son de normal funcionamiento dentro del recorrido de una llanta como los alambres, varillas y todo este tipo de cosas. Otra diferencia que podemos ver entre estas dos amigas es que esta trae un solo núcleo en su banda de rodamiento, en su pestaña, ahorita lo vemos, y esta nos trae dos núcleos como tal. Ya los dos núcleos vienen, pues porque se tiene que sobreponer, o mejor dicho, se amarran a él como vienen sobrepuestos el alambre o el nylon como tal. ¿Listo? Estas son las dos construcciones, espero pues haya quedado un poquito claro el tema. De todas maneras, como les digo, este es mi número, ahí ustedes tienen comentario para que me indiquen de pronto si hay dudas, si quieren que fortalezcamos en algo y en eso estamos, para eso estamos. Bueno, continuemos entonces. Entonces, bueno, hasta este momento pues quiero darles las gracias. Esta es una primera fase de capacitación. En esta primera fase o en esta primera parte la vamos a dividir como en 5 fases porque es largo. Vamos a ver una parte interna, como ya es la parte de resistencia de la llanta, nomenclatura. La parte de nomenclatura me parece sumamente importantísima porque es que podamos identificar una llanta. Pero también en la parte de diseños y compuestos, porque eso es clave para su flote, para su operación. En diseños y compuestos ustedes van a poder definir realmente qué llanta es la que usted necesita para cierto tipo de operación. Entonces, amigos, espero que esto les haya servido y les haya sido de muchísima utilidad. No me queda más que agradecerles nuevamente. Por favor, suscribirse al canal, darle su me gusta. Si no les gusta, lo recibo también. Comentarios. Vamos mejorando y les voy compartiendo toda la información que tenga. Me parece que vamos por un buen camino, igual nos falta muchísimo, muchísimo. Voy a irles compartiendo prácticamente también algunas cosas como la inspección física de las llantas, pila de desechos, vamos a hacer un análisis de unas 10 llantas de pila de desechos, pero también les voy a enseñar a sacar los informes, donde colocamos esa información física que tomamos de las llantas. Hay diferentes medios para tomarla. Hay plantillas de Excel, que de hecho pues he hecho algunas de todo lo que hay en el mercado. Hay software, hay unos software muy chéveres para llantas y bueno, cada uno maneja incluso en las operaciones SAP, también los manejan desde allá. Entonces lo importante es no importa dónde la guardemos, sino qué hacemos con esa información y lo que les quiero enseñar, cómo sacar el mejor informe, el mejor análisis de toda esa información. Vamos a ver seguimiento producto, comparativos. Bueno, tenemos muchas cosas importantes. No dejen de seguir, de darles like y comentarme en qué podemos ir avanzando. Los quiero. Chao, chao.